Muy buenos días, ahora me olvidé de mi auricular, ahora voy a ponerme este auricular. Muy buenos días, querido oyente, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Nuevo programa, Caminamos Contigo, y esta edición del sábado, último sábado del mes de septiembre, ya terminó casi el mes de la juventud, de la primavera. Vamos a entrar en el mes de octubre y no sé cuál es tu expectativa, pero espero que estés con muchas ganas de vivir lo que Dios tiene preparado para ti en este nuevo mes que vamos a arrancar a partir de mañana. Así que gracias por estar aquí presente con nosotros. Te voy a dar aquí algunas informaciones antes de presentar a mis compañeros que están aquí también al lado mío en el estudio. Hoy tenemos un programa especial donde hemos enviado o digamos llamado a que tú puedas compartir tus preguntas con nosotros, y aquí entre el equipo vamos a tratar de dar o buscar algunas respuestas a las preguntas que hemos recibido. Ya se van a dar cuenta que no son tan fáciles. Las preguntas que hemos recibido no son, por lo menos yo le eché un vistazo y no es nada fácil responder, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios y de repente podemos sacar algunas conclusiones que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor. De todas formas, yo te agradezco si has enviado tus preguntas, y también enseguidita también te voy a mostrar un poco el sorteo que vamos a estar haciendo aquí con los que enviaron sus preguntas. Tenemos aquí dos Biblias que queremos sortear al final del programa. De repente, si todavía tienes una pregunta, así que una pregunta que te está preocupando o te está pasando muchos momentos del día pensando en algo, en alguna situación de tu vida, de tu familia, y necesitas alguna respuesta o estás buscando respuestas, entonces puedes enviar todavía tu pregunta durante el programa y vamos a tratar de responder. Aquí yo soy Mario Enz, el compañero de consejería de ZP30, y quiero simplemente también llamarte a que nosotros aquí en consejería siempre estamos con la intención de ayudarte, de acompañarte en los momentos que estás pasando en tu vida personal, familiar, y siempre puedes contar con nosotros, con nuestra ayuda en lo que tú necesitas. Nosotros tenemos el número habilitado, el 0984 777707, es el número donde tú puedes enviar tu situación, o puedes llamar, o puedes pedir un turno inclusive para tener una consulta, para descargar un poco tu situación y buscar una mejora para tu situación peculiar. Entonces aquí en consejería estamos para acompañarte en eso. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram estamos presentes, compartiendo algo de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, y también dando así reflexiones o lo que sea. Estás ahí, puedes revisar nuestros diferentes medios en las redes sociales. Y este programa hoy es en vivo. Puedes vernos inclusive en Facebook Live. Vas a poder vernos en cámara. Estamos aquí detrás de cámara, algunos hombres aquí presentes, y también el programa se va a retransmitir el domingo de noche a partir de las 8. Simplemente también quiero mencionar a nuestra compañera Dorotea, que siempre está ahí detrás de cámaras, trabajando, haciendo esa parte que nadie de repente puede ver, pero que es tan importante y que queremos mencionar sin duda. Bueno, ya hablé bastante, ahora quiero presentar a mis compañeros aquí que están presentes al otro lado. Muy buenos días, querido Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario y audiencia, y estamos con mucha pila, Eso. con unas cuantas preguntas que hemos analizado bastante en la semana ya, porque ya se lo envió temprano, así que acá estamos para servir. Muy bien, Enrique, ¿qué tal pasaste la semana aquí en la oficina? En realidad muy bien, pasamos bien, realmente mucho pensando sería bueno salir también, ¿verdad? Sí. Porque da gusto salir, pero, pero en este caso me tocó estar en la oficina y pasamos bien. Muy bien. Entonces, Enrique estuvo aquí en la semana pasada con Milciades cubriendo la oficina, mientras que yo y Heriberto estuvimos hacia La Patria. Después también le voy a pedir a Heriberto que pueda compartir algunas impresiones de lo que tuvo de nuestra visita. Milciades, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario, ¿qué tal los compañeros también y a la audiencia?
Estamos bien. Hoy nos sentimos un poco desafiados porque durante la semana con Enrique en la oficina dije las preguntas que llegaron. Entonces, de alguna manera, como dijiste ya, hoy queremos responder esas preguntas, dar la respuesta y esperemos que podamos ayudar en algo a la hora de responder. Muy bien, entonces aquí también tengo a mi compañero Heriberto Gómez. Buen día, Heriberto, ¿cómo estás? Buen día, Mario, y a los compañeros y así también a la amable audiencia. Y aquí estamos justamente para poder compartir nuevamente con los oyentes. Y como ya estuviste mencionando también, nosotros que tuvimos esa oportunidad y el privilegio también de poder irnos, estuvimos ahí en la zona de La Patria. Y prácticamente estuvimos visitando casi los 18 aldeas, ¿verdad? Que justamente pertenece a esa zona de La Patria. Pero sí tuvimos 3 noches de programa en diferentes comunidades y tuvimos que llegar en todas las comunidades haciendo la invitación para que las comunidades que están cerca, entonces para que puedan acercarse para el programa, ¿verdad? Y realmente, Mario, fue un gusto de poder estar ahí con la gente y compartiendo también con los oyentes, porque la mayoría son oyentes de la radio. Y eso también pudimos notar eso, ¿verdad? Porque ellos saben todos ya los nombres de lo que hablan y estaban muy contentos de vernos también ahí, de estar ahí compartiendo con la gente, Mario. Así es, una grata visita pudimos hacer hacia La Así es. Patria. Para los que de repente no conocen, La Patria es una comunidad indígena entrando en Salazar, que queda por la ruta Transchaco. Ese lugar yo creo que la mayoría conoce. Un camino de tierra de más o menos 80 kilómetros, 80, 90 hasta llegar a La Patria. Como dijo Heriberto, hay 18 comunidades ahí que están esparcidos. La mayor parte de ellos son de la etnia Angaité Así es. y están ahí ubicados en hermosos lugares. Hay lugares realmente muy hermosos donde hay lagunas, donde hay riachos, o sea, una zona privilegiada donde están viviendo ellos y que realmente fue un placer compartir con ellos y estuvimos acompañados por el pastor Javier, ¿cómo era el apellido? Ortiz. Javier Ortiz de Sí. Loma Plata, que también suele visitar esas comunidades en esos, de parte de su trabajo que está cumpliendo. Bueno, ahora estamos con preguntas y respuestas. Aquí ya les hemos dicho, de repente si alguien tiene todavía una pregunta que quiere lanzar, puede lanzar la pregunta, enviar al número de consejería 0984 777707. Te voy a pedir, Heriberto, que puedas mostrar un poco las Biblias que tenemos para sortear. Si apuntas hacia esa cámara ya. Ey, Eso. hermosas son las Biblias. Esas son Sí, dos Biblias que tenemos, las así dos es. Biblias pequeñas con cierre. La una es el lenguaje actual, la otra es Reina Valera contemporánea. sí, contemporánea. Sí. Entonces, dos Biblias que queremos regalar hoy entre todos los que han enviado sus preguntas para el día de hoy. Y vamos ya, sin más perder tiempo aquí, vamos a empezar con nuestras preguntas que han enviado. Voy a pasar lectura a esta pregunta que dice Freddy. Mi pregunta es, ¿será que me va a aceptar nuestro Dios porque he dejado mi esposa con mis 3 hijos y mi ex, o sea, la ex esposa es creyente, ya se bautizó, y la que tengo, la nueva esposa, es también creyente y dejó también a su marido y en estos momentos estoy en camino para bautizarme el 5 de noviembre en Betania? Esa es mi gran pregunta, nos dice Freddy. A ver qué le vamos a responder a Freddy. ¿Quién se anima a dar su respuesta que piensa? Y bueno, comenzamos con el más viejito. Con más experiencia el pastor. Con el experimentado. No, realmente cuando leí esa pregunta por primera vez dije, menos mal que no soy pastor de esa iglesia porque he estado como pastor 28 años y responder ese tipo de preguntas, o sea, trabajar con personas que han pasado con tantas dificultades en su vida. Freddy, primero te quiero felicitar porque aún tenés conciencia, porque por eso te preocupas si Dios te puede perdonar. Y quiero aclarar también, si de repente alguien
de nosotros aquí más o menos damos a entender que cuál es mi postura. No es la postura de Rayos ZP30, sino es de repente puede ser una postura muy personal. Pero aquí el caso, la pregunta es muy concreta. La pregunta es si Dios aún le perdona, si Dios te perdona todavía, Freddy. Bueno, en primer lugar, dejaste tu esposa con, no solamente a ella, sino con tus preciosos hijos, 3 hijos. Esto, para que uno llegue a eso, primero pienso que es un dolor muy fuerte, habrán pasado algo terrible, no sabemos el trasfondo de llegar a esta decisión de dejar a la esposa con 3 hijos. Es algo que realmente tiene que tener una historia muy profunda eso. Y después juntarte de nuevo con otra mujer que también dejó a su esposo en este caso. Esto es una historia muy difícil, y tal vez por eso también te preocupa, Freddy, tu pregunta, o sea, tu situación, ¿verdad? Ahora, lo que me llama mucho la atención es que estás diciendo que tanto tu esposa, tu ex esposa, la actual y vos, todos son cristianos, o sea, todos tienen cierta educación de la Biblia. Y me imagino que el pastor que ahora te está guiando para el bautismo te va a responder seguramente bien claro esa pregunta, porque le toca realmente a él, porque él va a saber el trasfondo. Ahora te preguntas si todavía Dios te puede perdonar. Simplemente necesitamos ir a la Biblia. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, el único pecado que la Biblia nos dice que no tiene perdón es la blasfemia, que es todo un tema aparte. Pero aquí, si hay sinceridad de arrepentimiento, de confesión, Dios perdona. Pero también dice el mismo versículo que Dios es justo y fiel para perdonarte y limpiarte. Y yo entiendo que aquí hay mucho que limpiar, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas que arreglar, muchas cosas que ajustar, cómo quedarán los chicos, cómo quedará la otra señora, todo eso. Y lo que te animo, Freddy, póngate a ayunar, ayuna por lo menos unos 3 días para empezar y preguntarle bien a Dios qué es lo que Dios quiere de ti. Por un lado, cuando somos, y vuelvo a decir, cuando somos sinceros, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y nos perdona. Pero aquí es una historia muy, vamos a decir, muy difícil Muy lo que han amplia. pasado ustedes. Me imagino que su pastor sabrá lo que están pasando, y sería muy recomendable que acudes a tu pastor y el que está haciéndote el curso del bautismo, y me imagino también que estás en contacto con él por este tema, ¿verdad? Y que es un tema que te inquieta, ¿verdad? Entonces, lo que yo te puedo decir es, la Biblia es clara que Dios perdona pecados, pero cómo hacer todo el resto, que en este caso tampoco es tu pregunta, ¿verdad? Pero sí, sí, a mí me hace pensar, como he estado como pastor muchos años, cómo arreglar esto, porque siempre seguirás siendo padre de estos 3 hijos. Ningún otro hombre va a reemplazar esta parte. Si son tus hijos, estos hijos a ti van a tener como padre y no a otro. Pueden tener un padrastro, pero ese cariño y ese pasión por los chicos, eso solamente usted puede tener, Freddy, para sus hijos. Y entonces, cuando hablas de que has abandonado, has dejado a esto, sería muy bueno acercarte bien a Dios con ayuno y mucha oración, leer su palabra, y el Espíritu Santo te va a guiar en muchos de esos aspectos de lo que está pasando. Yo creo que aquí los compañeros también podrían aportar algo para esta persona que está haciendo esa pregunta preocupante de parte de él, ¿verdad? Así es, Enrique, y realmente es un desafío también para nosotros para poder dar una respuesta. Yo sé de que em, la decisión, al fin y al cabo, la persona tiene que tomar, ¿verdad?
nosotros podemos dar infinidad de consejos, hasta inclusive sabios, consejos desde el punto de vista bíblico, pero en esta situación, por ejemplo, esta persona, y quizás estará escuchando también, la decisión va a quedar en tu mano de poder hacer lo correcto delante de Dios, porque tú ya reconociste tu error, ya te has fijado de que realmente has cometido un error, por eso te está acusando también la conciencia. Y eso yo creo que viene ya de parte de la obra del Espíritu Santo, porque dice su palabra de que Él nos convence, dice, de pecado, y sabemos bien de que cuando actuamos así, de esa manera, yo creo que uno está ya desobedeciendo y está por un mal camino, y entonces sería bueno que uno se dé cuenta y que procure también de volver o de reconocer y ver los aspectos, la forma en que se puede quizás volver otra vez con la esposa primera, digamos, y con los hijos, porque ahí podemos ver de que has dejado un corazón roto, no solamente uno, sino de cuatro personas. Los hijos estarán muy mal, se habrán quedado mal, porque sabemos bien de que el cariño y el afecto paternal, eso también influye bastante para un buen crecimiento en un hogar y también de los hijos. Entonces eso implica también de que la persona, uno tiene que pensar bien lo que va a hacer, y yo creo que aquí hay que pedir la dirección del Espíritu Santo y hacer lo correcto, lo que realmente nos dice, también nos enseña la palabra de Dios, para que uno pueda encaminarse otra vez por el camino correcto. Creo que aquí hay un detalle un poco. Él dice, la que tengo nueva esposa también es creyente. No sé si ya de repente ya. Entonces, a mí me da la impresión de que ya están casados otra vez. O sea, ahí la situación en cuanto a volver de repente es difícil. Sí, no sabemos si ya tiene hijos, otros hijos ya Sí. con la otra, no sabemos cuánto tiempo Claro, ya pasó también. esto, Sí, ¿verdad? eso. Cada pregunta no tenemos el contexto completo de la historia y tratamos de más o menos encontrar un poco la respuesta. Lo que aquí a mí personalmente, yo estoy pensando también un poco en el futuro. Si ya tuvo esta situación y si ya dejó a una mujer y ahora está junto con otra mujer que también ya dejó a su primera pareja, eso es un camino que, bueno, los estudios dicen que normalmente eso ya es muy probable de que vuelva a suceder de repente, ¿sí? Sí, yo creo que el tema ahí es que hoy día la gente piensa más en escaparse de los problemas y Sí. creen que la otra mujer o la otra pareja, Ella es hombre mejor. o es mujer, esta otra pareja, eso va a ser el ideal, y no piensa que él tiene que cambiar, que la persona tiene que cambiar. Y debemos volver a la Biblia siempre de enfrentar cara a cara los problemas, no No empujarle huir. de un lado y escaparnos y buscar lo más liviano, ¿verdad? Que al final no es liviano, porque al final tenés eso sobre tu conciencia toda la vida, lo que has hecho, y queda esta herida. Entonces, anteriormente, en años atrás, era mucho más que uno solucionaba los problemas, uno buscaba, uno enfrentaba, pero hoy día muchos matrimonios estoy viendo de todas las culturas, que los matrimonios muchas veces, sí hay matrimonio, muchas veces es solamente concubinato, ellos tienen un problema a los 1 o 2 años y ya se separan, ¿verdad? Piensa que la separación es una solución, y no es una solución. Yo debo cambiar, yo debo en primer lugar mirarme en el espejo y decir, bueno, ¿cuál es mi error? ¿Dónde yo puedo cambiar? Y en una de las visitas también que habíamos hecho en una estancia, era que un señor también dijo de que no nos entendemos más y nos separamos. Así nomás. Sí, Y se junta otra vez con otra persona, ¿verdad? Y con hijos. Mm. Y deja otra vez sus hijos y su familia, digamos que sería lo normal, lo legal. Y eso, por ejemplo, llama mucho la atención de que solamente uno se puede separar porque no conversa o no habla o no sea sincera, y por ese motivo quizá que va a haber otro más, digamos, cosas que hay detrás, ¿verdad? Para que uno pueda separarse, ¿verdad?
Creo que quizás para agregar un poco algo más a esto, cuando estuviste, Enrique, hablando un poco del pasaje, ahí en una parte dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Cuando muchas veces lo que no entendemos es cuando pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Nos arrepentimos, pero no debemos olvidar que hay una consecuencia por causa de nuestro, quizás por la decisión que tomamos, ya sea una consecuencia buena o mala, ¿verdad? En este caso, yo creo que Freddy en lo personal tiene que saber que de que tenga ahora una nueva pareja y que haya dejado 3 hijos y a su esposa también, hay una consecuencia en eso. ¿Qué sería esa consecuencia? Una de las cosas es que los hijos van a crecer sin sus padres, ¿verdad? No van a tener a su padre al lado para estar ahí, darle consejo o hablarle. Pero eso no tiene tampoco que ser o tomar como que Dios me está castigando por esa decisión que yo tomé y por eso estoy sufriendo, por eso mi familia está sufriendo. Es causa de la mala o de la decisión que nosotros hemos tomado en nuestra vida y de alguna manera trae eso consecuencias, ¿verdad? Y yo creo que personalmente no deberíamos olvidar esas consecuencias y no muchas veces, una vez que nos arrepentimos, después pasan o vemos esas consecuencias, decir que Dios no nos perdonó o decir que Dios me está castigando por esa decisión que yo tomé, ¿verdad? Sino que O sea, ser consciente que hay una consecuencia. lo que no debemos tirarle la pelota en la cancha de Dios, ¿verdad? O sea, diciendo Dios me está castigando, sino la Biblia es clara, lo que sembramos, cosechamos. Sí, eso justamente. Y tomando el ejemplo de David, por ejemplo, David, aunque la Biblia dice que era un hombre según el corazón de Dios, o sea, realmente Dios le amaba mucho a David, pero muy duro le fue su consecuencia del adulterio y del asesinato, ¿verdad? Tuvo que sufrir esta consecuencia y no era porque Dios le quería castigar, sino porque era su consecuencia, lo que él hizo. De su mala decisión. Sí. Bueno, Freddy, ya has escuchado, Dios perdona, es un Dios perdonador, misericordioso, pero también vas a tener que tomar las consecuencias de las decisiones que has tomado y también esforzarte para el futuro para no volver a hacer lo mismo. Y también yo creo que algo muy importante de parte de Freddy, según lo que yo puedo observar, es algo muy importante sería que él pueda esforzarse en establecer una relación, un vínculo con sus hijos, ¿verdad? De la pareja pasada, de los 3 hijos que mencionó. Yo creo que sería muy importante que ellos puedan tener por lo menos, aunque sea a distancia, pero puedan tener ese contacto con su papá, que es el que los engendró, porque ellos necesitan, esos niños lo necesitan también para su desarrollo sano, tener esa figura paterna como hemos mencionado. Entonces de esa parte, Freddy, te animo mucho a que sigas buscando la relación con tus hijos, que no los dejes, bueno, ellos ya fueron de mi pareja pasada, sino que busques compartir con ellos, darles consejos, acompañarles en lo que vos podés y seguir siempre de cerca con el pastor de tu iglesia antes de tomar decisiones otra vez, sino que poco a poco, como dijimos, buscando la ayuda, la guía de Dios y también de la iglesia en tu caso. Muy bien, esa ya era una pregunta un poco difícil de digerir. Me parece que vamos a poner una música para sentirnos un poco más livianos y luego volvemos con las preguntas que tenemos. Estamos de vuelta en Caminamos Contigo, querido oyente. Gracias por estar ahí prendido a la radio, siempre acompañándonos en nuestro programa especial que tenemos hoy. El programa que titulamos más o menos Preguntas y Respuestas. Han habido preguntas que las personas nos han enviado y que hoy queremos aquí entre compañeros buscar algunas respuestas, alguna solución. De repente, la primera pregunta ya hemos visto que algunas situaciones son bastante conflictivas, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero de repente así podemos lanzar algunas ideas, algunas, digamos, directrices o principios que pueden ayudar a manejar esta situación. Esa es un poco la idea, así que agradecemos por cada uno de los oyentes que se han tomado el tiempo de enviarnos su pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Helmut, a ver un poco, ¿qué nos escribe Helmut? Helmut dice, ¿cómo entiende el indígena la historia del hijo pródigo? No tienen herencia, no practican la herencia. ¿Por qué es así? Dios no creó así pobre.
Si sobra algo de capital como herramientas y ropa se tira en el pozo junto con el cuerpo, y si hay ropa se quema. Esto me muestra que que hay un cierto miedo para usar la herencia y cómo van a querer heredar el reino de Dios. Acá sí vamos a necesitar un poco de la sabiduría de Milciades también, que nos pueda compartir un poco cuál es su observación en cuanto a la tema de la herencia entre los hermanos indígenas. Sí, cuando leí también esta pregunta, primeramente me enfoqué un poco en el pasaje. Si nosotros nos vamos al pasaje que está en Lucas 15, a partir de 11 en adelante, si miramos un poco el texto y entendemos un poco el enfoque principal de lo que es esta historia, ¿verdad? Si bien habla de una herencia, pero el enfoque principal, lo importante de ese pasaje, enfoca mucho en el arrepentimiento del hijo que volvió otra vez, ¿verdad? Entonces podríamos empezar de ahí. Acá él pregunta cómo ellos van a querer heredar el reino de Dios, ¿verdad? Como dije ya en el principio, ahí el pasaje enfoca un poco más en el arrepentimiento del hijo que quizás no valoró lo que su padre le dio y malgastó como él quería, y después se dio cuenta de que con su padre tenía todo lo que necesitaba y ahí se arrepintió y volvió, ¿verdad? Si bien nos vamos a la cultura indígena, cada etnia, cada comunidad, como se conoce también, tiene otra vez su propia regla, su propia costumbre. Y lo que él mencionó acá en el sentido de si cuando una persona muere, si tiene herramienta o algo de ropa o lo que le sobra, siempre la costumbre en general es que hay que dar todo para que él lleve consigo, ¿verdad? Entonces se tiene esa mentalidad. Pero en la cosmovisión cristiana, nosotros cuando enfocamos a la herencia de heredar el reino de Dios, nosotros podríamos, cuando hablamos de este pasaje, podríamos hablar para el indígena siempre es importante tener una tierra. Si bien no es tan importante para ellos tener dinero o cosa material, lo que a ellos le hace bien es tener una tierra. Se sienten seguros, le da identidad. Por esa razón, siempre escuchamos que cuando una comunidad no tiene tierra, siempre salen a manifestarse, ¿verdad? Porque es parte muy importante para ellos tener un lugar donde vivir. Yo creo que para la mayoría, ¿verdad? Pero el enfoque de ellos es generalmente eso. Si la comunidad tiene una tierra, si la comunidad tiene donde vivir, entonces nos sentimos seguros. Sabemos que ahí ese nos pertenece a nosotros. Y si este pasaje nosotros enfocamos en ese sentido de decir que Dios tiene una tierra para nosotros, cuando compartimos esta historia del hijo pródigo, usar ese concepto. No es que vamos a cambiar el mensaje de la herencia, sino contextualizar el pasaje diciendo que con Dios, Él promete que nos dará una nueva tierra, un nuevo lugar donde podamos vivir. Y yo creo que en ese sentido el indígena podría entender mucho mejor la palabra de Dios y en este caso este pasaje de tener claro que Dios tiene un lugar preparado para ellos, ¿verdad? Y el mismo Jesús en Juan antes de partir, él había comentado a los discípulos, yo me voy y les voy a preparar un lugar para que ustedes vayan a vivir conmigo, ¿verdad? Pero promete también algo, voy a volver a llevarles. Y enfocar en ese sentido para cuando a la hora de predicar este pasaje, yo creo que ayudaría mucho para que el indígena pueda entender que Dios tiene un lugar, Dios tiene una tierra que les va a dar a todos aquellos indígenas que se comprometen, dejan su vida pasada, le dan a Jesús su vida, su corazón y viven para Él, ¿verdad? Entonces yo creo que de esa manera uno podría hacer entender, hacer llegar este mensaje a ellos, ¿verdad? No sé si los compañeros también tienen algo para aportar a esto, pero sí, de mi parte creo que algo que a mí personalmente yo pienso también si pensamos en lo que es el cielo, nosotros partimos del hecho de que cuando nosotros como personas entregamos nuestra vida a Dios, eso tiene efecto para la eternidad, pero también tiene efecto para nuestro presente, ¿verdad? Y yo creo que
nunca debemos dejar de enfocar eso. La vida con Dios no solamente nos da vida eterna, todo lo que se nos promete en el cielo, sino que tiene efecto en lo que es nuestra vida aquí, ¿verdad? Jesús Sí. mismo dijo que tiene vida en abundancia. El que, digamos, deja a sus padres, a su casa y todo, y me sigue a mí, dice Jesús, yo le voy a devolver 100 veces y le voy a dar la vida eterna. O sea que hay cosas que acá también en esta tierra ya Dios nos promete y que son parte de nuestra vida si somos hijos de Él. Hablando de la paz, la alegría, el gozo, Ujú. todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Yo creo que es muy importante también no olvidar el presente, ¿verdad? No solamente hablar del cielo. Y yo creo también de que, mirando un poco también, porque yo estuve mucho tiempo ya compartiendo en las comunidades indígenas, llevando justamente la palabra de Dios. Y es rescatable cómo ellos conviven en comunidad. Para mí, yo creo que nunca he visto así de repente una casa que está lejos de otra, ¿verdad? A ellos les gusta estar juntos, en comunidad, compartir. Y yo creo que es uno de los principios bíblicos, ¿verdad? De vivir en armonía, en unidad. Y yo creo que es un ejemplo también, ¿verdad? De parte de ellos, cómo ellos quizás ya viven luego, no buscan la forma de cómo, por ejemplo, o no tiene esa ambición de querer tener una tierra para él nomás, sino ya tienen ya todo en forma conjunta y disfrutan todos juntos, ¿verdad? No hay tipo una disputa, una pelea entre ellos. Entonces más bien ellos no ven eso de que va a ser un problema para ellos, ¿verdad? El tema de heredar Mm. o de dejar una herencia, por ejemplo, porque ya tienen lo suficiente, porque en una comunidad la mayoría tiene 10.000, 20.000 hectáreas y viven como 30, 40 familias en ese lugar, ¿verdad? Y ahí podemos ver también de que ese no es tanto su punto fuerte, ¿verdad? De estar luchando por una tierra, pero sí el deseo de ellos es tener una tierra y donde ellos puedan convivir juntos, no Mm. solamente una familia y estar ahí en conflicto por una tierra, ¿verdad? Sino de convivir, de vivir juntos. Y yo creo que es digno también de imitar a ellos, ¿verdad? En cuanto al estilo de vida cristiana también que ellos también nos muestran, a pesar de que no dicen, pero están viviendo, ¿verdad? Así es. Algunas indicaciones de repente después, Helmut, cada cultura, como hemos dicho, es diferente, así que no podemos generalizar y tenemos cada cultura, hay que ver un poco cómo entienden qué se puede usar de repente, que es parte de la cultura para explicarles un poco mejor. Aquí hemos dado algunas ideas que son generales, pero las culturas son diferentes, hay que ir conversando con ellos, buscando entre ellos cuál sería el significado y cómo podemos explicar mejor. Bueno, Helmut, fue la pregunta que hemos leído. Ahora está Matías. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que tiene doble cara, ansiedad, depresión y no cree en la palabra de Dios? Hay varias cosas, doble cara, ansiedad, depresión y no cree en la palabra de Dios. Esa doble cara es hipocresía, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya una doble vida o como es. No sé si esta persona está diciendo que hay una persona que tiene todo esto, doble cara, ansiedad, depresión y no cree en la palabra de Dios o cómo es su situación, pero ¿qué dicen los compañeros? Yo creo que aquí de repente esta persona tiene doble cara, ansiedad y depresión justamente porque no cree en Dios, porque no cree en la palabra de Dios, porque no se dedica a Dios, porque pone a Dios a un lado y por eso está teniendo todo eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ayudarle entonces, verdad? Y eso es muy complicado yo diría siempre, igual, aunque no creas en Dios, si yo te voy a dar los consejos de la Biblia, y si eso no quieres escuchar, entonces, ¿por qué venís No a podemos hacer venir? nada. No hay por qué viene a pedir ayuda si no quiere escuchar lo que dice Dios, ¿verdad? Porque Dios es nuestro creador. Es la misma cosa que un auto que está en problemas, lo llevamos al mecánico donde el cual entiende y el cual tiene los repuestos que el mismo fabricante ha hecho, ¿verdad? Entonces, si algo hay roto, siempre nos vamos al fabricante. También en este caso,
si somos fabricados por Dios, entonces Él va a tener respuestas para nosotros, ¿verdad? Debemos enfocarle a esa persona eso. Si no quiere creer en la palabra de Dios, entonces está rechazando justamente lo que se le quiere dar, ¿verdad? Se le quiere dar la respuesta de parte de Dios, porque Él conoce mejor, es el que conoce mejor su corazón, conoce mejor su situación, y eso es lo que la Biblia tiene respuesta para todo eso. Pero si no lo quiere escuchar, entonces debe entender que entonces que no busque ayuda, ¿verdad? Porque está buscando ayuda, pero entonces busque ayuda en otra parte. Pensando un poco en Matías, yo tengo entendido, o según la pregunta que dice, ¿cómo se puede ayudar? Yo creo que, no sé si él tiene el deseo de ayudarle a esta persona. Muchas veces el error que cometemos, en este caso, si sos una persona cristiana, si somos una persona cristiana, muchas veces queremos hacer que la persona entienda o crea ya la palabra de Dios, ahí en el momento que nosotros le decimos, ¿verdad? Y en este caso, yo si tuviera una persona así, yo trataría de darles más tiempo, de acercarme a él, de darle importancia, de escuchar, de tratar de que me cuente cómo él se siente o cómo está en su familia, conocer un poco más de cerca su vida, ¿verdad? Y ir orando por esa persona. Yo creo que Dios, a través de su Espíritu Santo, es una herramienta poderosa que nos da a nosotros para que nosotros podamos confiar y depender también en el sentido de cuando queremos ayudar a alguien, que Él nos dé mucha sabiduría a la hora de hablar con esa persona y a la hora de escuchar también a esa persona, porque ahí es donde vamos a hacer una diferencia en la vida de esa persona, vamos a ayudar. Quizás no vamos a ver ahí en el momento frutos de ese esfuerzo que estamos haciendo, pero a lo largo del tiempo vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo obra en la vida de esa persona, ¿verdad? Dependiendo siempre de que seamos pacientes, que intencionalmente queramos escucharle a esa persona y también muchas veces tratar de darles consejos, y ahí de a poco yo creo que una persona podría cambiar de actitud, ¿verdad? Muy de acuerdo también lo que está mencionando Milciade, ¿verdad? Porque justamente esta semana en la visita que tuvimos, Mario, de que hablando con esa persona de a poquito, conversando, transmitiendo esa confianza, porque eso es lo que requiere, ¿verdad? Porque tenemos que transmitir esa cierta confianza en la persona para que pueda abrirse o para que pueda comentar también su problema. Y eso justamente también, y me llamó mucho la atención, después de conversar, después de ya casi en el último día cuando íbamos a venir, él se abrió con todo, ¿verdad? Su problema, que está en un problema familiar muy profunda con su hijo, que está en un cuadro depresivo y que ya intentó varias veces suicidarse. Es ahí recién él comenzó a confiar. Y ahí yo creo que se requiere de tiempo y de escuchar a esa persona también en todos los sentidos, ¿verdad? Para poder ayudarle y así también para que podamos encaminarle por el camino, ¿verdad? Correcto. Y eso yo creo que depende mucho también de la persona. Si uno quiere también recibir ayuda, tiene que querer también. Porque hay algunos que piden consejo, pero al final hace lo que se le antoja, ¿verdad? Entonces, ¿para qué uno pide un consejo o una ayuda si no, si no quiere cambiar justamente? Porque yo creo que para eso uno acude a una persona y también nosotros tenemos que dar lo mejor para que pueda recibir ese apoyo y esa ayuda o esa contención, ¿verdad? Así es, y sobre todo la oración, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiarle a nadie, solamente Dios puede hacer a través de su Espíritu, así que vamos a interceder por Dios, por esa persona, clamar a Dios y de repente siempre mostrar ese, digamos, apertura a esa persona, ¿verdad? O sea, mostrarle de que yo estoy aquí si necesitas, yo quiero apoyarte, quiero ayudarte. No estoy de acuerdo con la forma en que vivís y todo lo que crees, pero yo aquí estoy y puedes contar conmigo en caso de que yo necesite en alguna forma mi ayuda, aquí estoy. Y siempre, como ya se mencionó, con el apoyo de la palabra uno puede ir enseñando a las personas sin olvidar el buen ejemplo, ¿verdad? Eso también es muy importante. Justo Sí, yo cuando creo que hablamos de doble cara ahí, muchas veces el ejemplo ahí nos falla, ¿verdad? sí, yo creo que ahí justamente estaba pensando por qué él no cree en la palabra de Dios. Tal vez
habrá tenido una mala experiencia Sí. con sus familiares, con gente que se dicen ser cristianos y viven totalmente de otra forma, ¿verdad? Sí. Entonces se aburrió de eso y no quiere saber nada de la palabra de Dios por culpa de los malos ejemplos. Bueno, eso fue Matías. Vamos hacia la pregunta de Samuel. Él nos envía la pregunta: ¿la psicología es lícito en el ámbito cristiano? Y si es así, ¿cómo se aplica? A ver, los psicólogos entre nosotros. Sí, pues. Necesitamos a Ruth acá. Creo que todos somos... Bueno, yo creo que la psicología tiene lo positivo que tiene la psicología es que nos enseña, nos muestra un poco cómo funciona el cerebro humano, ¿verdad? Que cómo son las emociones, cómo los pensamientos, cómo van tomando rumbo, cómo surge una depresión, cómo todo lo que ocurre, digamos, químicamente dentro de nuestro cerebro, también cuando hay esas enfermedades mentales. Todo eso creo que la psicología nos ayuda mucho a entender, y si uno entiende muchas partes de nuestro funcionamiento, uno entiende mejor, nos da algunas herramientas como para manejar nuestra situación. Por lo menos eso es lo que yo podría decir. Después siempre está la disputa entre la psicología y la Biblia, se contradicen, se pueden usar. Yo creo que eso fue siempre, bueno, no sé si siempre, pero fue un tema de discusión muchas veces ya, ¿sí? Y yo creo que por algo también, Mario y compañeros, la gente acuden, por ejemplo, a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿verdad? Bueno, el de dar una solución, sí o sí, luego no sé si va a dar una solución así desde el punto de vista bíblico, pero sí le da a entender, ¿verdad? El problema en que se encuentra el ser humano, Mm. porque justamente trata de la conducta, del comportamiento, y me hace recordar nomás de cuando yo hice un test psicológico, ¿verdad? Yo sabía ya lo mi problema y después la psicóloga me dijo cuál es mi problema, ¿verdad? Mm. Ahora el tema es de ¿qué hago de ese problema, ¿verdad? Si voy a buscar una solución o voy a tratar también de salir, por ejemplo, de esa actitud negativa que me está afectando en mis emociones. Entonces es ahí donde uno parte, ¿verdad? De que realmente es sumamente importante. La psicología ayuda mucho para que vamos a entender más también a la gente y comprender. Pero sabemos bien de que es un complemento, ¿no? Sí. No es el todo para que podamos dar una respuesta también a la gente, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho que la psicología, o sea, un pastor debería ser un psicólogo, porque para mí la psicología es inseparable de la teología. Mm. Y si uno mismo ve el andar y hablar de Jesús, era un psicólogo. Entonces, porque el tema es, no podemos separarlo y decir que está en contra, hay esa discusión, pero la psicología simplemente nos ayuda muchísimo a aconsejar a alguien, porque le estamos investigando cómo es, quién es y qué está pasando. Entonces, tuvimos en la facultad de parte de teología una materia de psicología por un año, 4 horas semanales, y fue una de las mejores materias que he tenido en la facultad, ¿verdad? Necesitamos sí o sí la psicología para combinarlo con la teología. Necesitamos aconsejar y ahí nos ayuda muchísimo la psicología. Y sí, si uno estudia un poco ahí la psicología, uno ve que otra vez que la ciencia puede estudiar mucho, pero al fin y al cabo Dios en su palabra ya está, muchas cosas ya se están ahí, y puede uno tomar como, digamos, la Biblia, complementarla con lo que la ciencia ha descubierto, ¿verdad? Hacer esa complementación. Así que Samuel, es lícito según nuestro concepto de que podemos tener la psicología, usarla y aplicarla en el contexto cristiano también. Florentín Pana, la pregunta: ¿de dónde vienen los malos deseos? ¿Cómo podemos luchar contra estos deseos y cómo vencerlos? Santiago dice claramente, ¿verdad?, de dónde vienen. A ver si tiene alguien ahí el pasaje bíblico ya. Yo no tengo Santiago, pero tengo Mateo capítulo 15. Ajá, a ver. Vamos a decir que se menciona un poco ahí de que los malos deseos provienen del corazón. Dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, Eso. los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y incluso podríamos nosotros hoy en día, mirando un poco, mencionar algunas cosas más que de alguna manera escuchamos, de alguna manera
sabemos que podríamos agregarle ahí o apoyar un poco el texto. Y acá claramente nos da a entender de dónde vienen esos pensamientos, ¿verdad? Del corazón. A veces el corazón parece, podríamos decir que es un poco traicionero, ¿verdad? Porque la Biblia también habla en algunas partes como es el corazón, o la Biblia habla que hay personas que tuvieron corazón de Dios, como David, por ejemplo, del corazón que tenía. Pero también otra vez habla de que los malos deseos provienen del corazón, ¿verdad? Entonces, claramente nos da una respuesta así corta y segura en la palabra de Dios, ¿verdad? Tener la seguridad de que del corazón salen esas cosas, esos deseos, esos malos pensamientos que tenemos, que no nos ayudan a crecer, que no nos ayudan a entenderle a Dios, o que no nos ayudan a hacer lo que Dios espera de nosotros. Pero así también es interesante cómo la Biblia también da una respuesta a esos malos deseos, porque ahí la pregunta también dice, ¿cómo puedo, no sé cómo, Luchar ¿Cómo y podemos puedo luchar y cómo vencer? Y en Filipenses, justamente en Filipenses 4:8, Pablo insta a los filipenses en las cosas que tienen que pensar, ¿verdad? Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, ¿verdad? Una respuesta así clara, una respuesta concisa de cómo uno puede luchar con esos malos deseos, de tratar de Mm. enfocar en las cosas buenas que Dios también provee para nosotros o nos muestra en nuestro diario vivir, en nuestra fe. Dios nos da herramientas y nos ayuda también, porque Él conoce y sabe nuestro corazón, cómo pensamos, cómo sentimos, y por eso también nos da ahí la respuesta de cómo un cristiano puede contrarrestar esos malos pensamientos que salen del corazón, ¿verdad? Sí, también creo que es muy importante con qué estamos llenando nuestro corazón, ¿verdad? Ujú. En el día a día, qué es lo que alimentamos nuestro corazón, qué estamos viendo en nuestro celular, qué estamos compartiendo con las personas, a qué lugares estamos yendo. Son lugares sanos, saludables, que agradan a Dios. Todo eso nos puede ayudar a, digamos, saturar de bueno o de malo, lo malo, digamos, en nuestro corazón. Y tenemos que ir buscando la palabra de Dios que nos enseña, que nos va purificando. Justo Jesús dijo en Juan 15, ¿verdad? Ustedes son limpios o purificados por medio de mi palabra. Entonces, Ujú. la palabra de Dios es la que nos purifica, nos limpia, nos ayuda a seguir venciendo en este ámbito de los malos deseos. Bueno, ya vemos que hay mucho que hablar. Vamos a tocar una música mientras tanto, a tomar un poco de aire y luego ya volvemos aquí. Muy bien, aquí estamos de vuelta en nuestro bloque, aquí en nuestro programa especial de Caminamos Contigo, respondiendo preguntas que nos han enviado ustedes, queridos oyentes. Hay unos oyentes que han enviado su pregunta durante la semana. Queremos compartir algunas respuestas, algunas digamos, directrices, sugerencias, algo que podemos compartir. Aquí estoy junto con todo el equipo de consejería y vamos a prender los micrófonos ya que queremos escuchar la sabiduría de todos. A ver, estuvimos compartiendo las preguntas. Ahora vamos a la pregunta de Clifford. Él nos envía la pregunta: si la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo, ¿cómo puedo hacerme tatuajes como signos en la cruz, el pez, para que el mundo vea que soy un seguidor de Cristo? O sea, el tema de los tatuajes, también una pregunta muchas veces se escucha en la iglesia. A ver, ¿quién tiene una? Bueno, el tema del tatuaje, cuando yo estaba en la juventud no se hablaba porque no existía en mi zona, lo que no existía. Ahora, hoy día es toda una discusión, eso es bueno, es lícito bíblicamente ponerse algo en su cuerpo. En este caso él ya está mencionando algo como diciendo, bueno, yo soy cristiano, entonces me pongo un pez o me pongo una cruz, testifico con eso. Yo creo que en primer lugar la Biblia es clara: cuando queremos testificar es con nuestra actitud. Debemos testificar. No dice la Biblia que hay que ponerte algo por la piel para testificar, sino debemos ponernos en el corazón. Tenemos que ser un cristiano, por un lado. Y el otro, el tatuaje, cuando hablamos de la Biblia habla muy poco
de ese tema, pero sí habla en el Antiguo Testamento, habla un poco del tatuaje, pero habla en aquella ocasión, habla de que la gente lo hacía en pro de un ídolo, ¿verdad? Sí. Lo decían a los muertos, o se cortaron el cuerpo en pro de los muertos, o algún ídolo, un dios pagano, entonces Dios prohíbe eso, ¿verdad? No sé, Misias, ¿cuál es tu experiencia en ese tema del tatuaje? Hablando un poco desde mi punto de vista de la cultura, punto de vista de mi cultura, en mi cultura sí es muy bien visto de alguna manera para los jóvenes, ¿verdad? Principalmente que tener un tatuaje es bueno, ¿verdad? Incluso los no cristianos se hacen también cruz, se hacen pez, y entonces no hace falta que uno sea cristiano en la cultura indígena para que se haga esa clase de tatuaje. Pero si vamos a hablar del punto de vista cristiano, yo como cristiano en mi comunidad, yo cómo puedo ser de testimonio para esas personas, dándole a entender que, así como él mencionó también en la pregunta, que habla también de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Yo considero también que así de manera espiritual como física también se refiere, ¿verdad? Y yo mostrando un poco cómo cuido mi aspecto o cómo me cuido yo en el sentido de, de esa manera de mostrarle a ellos mi fe o que yo creo en Dios. Preguntarme siempre, si yo me voy a hacer un tatuaje, ya sea de un pez o de una cruz, preguntarme si a mí primeramente me edifica eso, y si a mí me edifica y si le va a edificar a la persona que está viendo eso, si yo voy a ser de buen testimonio para esa persona, Como dice Pablo, ¿verdad? ¿Todo me es lícito? pero no todo me conviene, ¿verdad? Y por sobre todo mirar un poco, ¿esto glorifica a Dios? Hacerme la pregunta, ¿glorifica a Dios? Yo creo que en un tiempo, en nuestra facultad, hablamos un poco de eso también y se me quedaron esas preguntas. Cuando yo voy a hacer algo, dependiendo así, ya sea tatuaje o otra cosa, preguntarme siempre, ¿le va a glorificar a Dios esto que voy a hacer? ¿Me va a edificar a mí? ¿O si le va a edificar a la persona? ¿Verdad? Pensar, hacernos esa pregunta, y personalmente creo que, como vos dijiste, apoyo eso de que uno testifica con su forma de vivir y no marcándose el cuerpo, ni yo creo que eso no puede ayudar en nada, ¿verdad? Y aquí también menciona un poco, ni en tu cuerpo dice imprimas ninguna marca. Yo creo que desde el punto de ¿Qué vista... texto es ese? ¿Cómo? El Levítico. Levítico. Levítico 19. Mm, Levítico 19, 28, donde dice, se lee, no haréis ningún rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni en tu cuerpo, dice, imprimas ninguna marca. mm. Y yo creo que desde el punto de vista clínico también, Mario y oyentes, creo que eso no es tan bueno o producente, por ejemplo, para nuestros cuerpos, para nuestras pieles, ¿verdad? Porque se habla mucho también el tema de tatuarse y las consecuencias que uno sufre, ¿verdad? Después de eso. Y eso nomás yo creo que acá también la palabra de Dios nos habla de eso, ¿verdad? De que no deberíamos de hacer eso porque va a tener algunas consecuencias, pero muy negativas, ¿verdad? Sí, justo ese texto bíblico, yo creo que ahí hay que también tener en cuenta todo el resto que también tiene, por ejemplo, el versículo 27 dice, no te corte el pelo de las ni de las sienes, ni de la barba, ¿verdad? Entonces, ese texto, en el contexto, ahí si vamos a regirnos por eso, todos los que tienen barba también tenemos que cuidar un poco cómo vamos con qué cuchillo vamos a ir a cortar su pelo. Pero lo que sí es, tenemos que cuidar un poco y siempre reflexionando, como dijimos aquí, cuál es nuestro propósito real, si realmente queremos agradar a Dios y cómo esto va a llegar a mi contexto, qué va a ocasionar eso. Hay muchas preguntas que responder y mejor hablarlo con un pastor, ¿sí? Que conoce el contexto, que conoce su situación y que pueda de repente dirigirle algunas palabras en cuanto a porque cada contexto es otra vez un poco diferente, pienso yo, donde viven las personas. Arsenia, si he estado casada por civil, me divorcié hace años. ¿Puedo volver a casarme por civil y por la iglesia? ¿Qué dicen? Bueno, si está preguntando aquí por la ley, sí. La Hmm. ley permite casarse de vuelta. Tiene su tiempo cuando uno se divorcia. O sea, el divorcio tiene su proceso, tiene mucho tiempo lo que lleva eso. Pero como ella dice, hace años se divorció. Según la ley, ella puede volver a casarse, civil. Y la pregunta es por la iglesia, eso depende de cada iglesia. Sí, eso es ahí entramos en un terreno donde cada iglesia tiene su doctrina, su forma de enseñar. Ahí tendríamos que
ir y preguntar a su pastor como ellos lo entienden. Sí. Arsenia, ánimo, busca o sea, busca el consejo del pastor y a ver qué pueden hacer juntos, qué decisiones pueden hacer. Sara nos escribe, mi pregunta es si yo hago bien, ¿por qué tengo miedo del Señor Jesús? Wow, estábamos comentando acá justamente esa pregunta. ¿Será que ella quiere decir temor del Señor o tiene miedo? Porque es diferente, ¿verdad? Si, Sara, si tienes a Cristo en tu corazón, debe ser tu mejor amigo, tu amigo más grande, tu compañero de vida y sin algún miedo, ¿verdad? Yo creo que también tiene mucho que ver, en este caso no le conocemos a ella, cómo está su situación con Dios, cómo es ella, si es cristiana o si hace, porque muchas personas que no son cristianas hacen el bien, o sea, saben Sí, lo que tienen sí. que hacer, ¿verdad? Entonces en ese contexto digo, ¿verdad? Y si es cristiana, muchas veces el enemigo trata mucho de darnos miedo, ¿verdad? De nuestro pasado y pensamos que ese miedo va o es hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, tratar de diferenciar mucho también, orarle a Dios que él dé esa paz y que de alguna manera también pueda demostrarle en este caso a Sara que la intención de Jesús, de Dios, no es darle miedo a una persona que está con él, sino de darle paz, de darle amor, por sobre todo salvación, ¿verdad? Para su vida. Yo creo que tener claro eso le debería de ayudar a Sara a estar confiada que Jesús no está ahí para darle miedo, ¿verdad? Que ese miedo quizás no viene de él. Siempre está el temor de Dios, que sí la Biblia habla claramente que debemos tener un temor de Dios. Y en ese sentido es importante tener en cuenta lo que él dice, porque el temor de Dios nos va a prevenir de muchas tonterías que podemos hacer muchas veces. Sí. En ese sentido sí es importante tener un temor de Dios, pero no un miedo en el sentido de no querer acercarse y no animarse a hablar inclusive a Dios, sino que debemos tener un temor reverente, un temor de obediencia, Respeto, de obediencia. respeto, donde decimos, Él es Dios, Él es el que manda, yo voy a hacer según lo que Él dice. Sí. Rosa nos escribe, ¿cómo sobrellevar cuando una madre de una está enferma varios meses y no ves mejoría y eres el sostén de la familia? Rosa, realmente aquí es un desafío tanto para vos y para tus familiares que están en torno, ¿verdad? A esta tu madre que está enferma, porque en primer lugar hay que tener paciencia. La paciencia, ¿verdad? Del mundo se requiere para poder más todavía cuidarle y que y uno no ve mejoría. Yo creo que es ahí donde uno va a necesitar mucho de la oración y del clamor a Dios para que le dé esa paciencia que uno necesita, ¿verdad? En esa situación. Hay muchos sí que no sufren mucho tiempo o los familiares también, ¿verdad? Y hay casos que de repente uno está varios años la persona enferma, ¿verdad? Y ahí se ve de que en este caso, por ejemplo, ella no ve mejoría y quizás se está desesperando. Bueno, yo no sé si es la madre que está enferma la que está, la que es la sostén o es Rosa, ¿verdad? En la cual también ella tiene que cuidar y ahí se ve de que va a tener doble de responsabilidad de cuidar a su mamá, si en este caso ella, ¿verdad? La que le está cuidando también a ella y tiene que trabajar. Y realmente es un desafío para vos, Rosa, y vamos a estar orando también por ti para que Dios te dé mucha fuerza, porque sabemos bien de que tener una madre, más todavía una madre, ¿verdad? Una persona enferma en casa, eso siempre es muy estresante, pero sí con la ayuda de Dios se puede sobrellevar. Y también en esos casos, no sé dónde vive Rosa, pero yo creo que en esos casos la iglesia es la que tiene que estar presente, ¿verdad? De alguna forma apoyar, ayudar a la familia. Yo no sé si Rosa es cristiana, pero si ella es cristiana, es parte de una iglesia. La iglesia estamos ahí como familia para apoyarnos, para compartir y juntos pasar justo estos momentos difíciles, porque todos en algún momento necesitamos ayuda de alguien y para eso
La iglesia está ahí presente, podemos tomarnos juntos de la mano y seguir adelante. Así que Rosa, muchas bendiciones, ánimo, Dios te bendiga y que puedas encontrar también siempre las fuerzas de seguir un día a la vez, un día a la vez. Gracie dice, ¿cómo sé qué hacer en tiempos de desesperación? Puede llegar en un punto donde no haya más problemas o siempre habrá problemas. Bueno, una pregunta interesante y realmente, ¿cómo sé qué hacer en tiempo de desesperación? Primeramente yo enfoco mucho en entender que yo como persona tengo mis límites, yo soy muy limitado, ¿verdad? Y no puedo sobrecargarme porque muchas veces esa desesperación viene de haber tomado muchos compromisos, de tener muchas cosas que hacer y después ya más adelante ya no sé más cómo cumplir todas esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que primeramente deberíamos de saber que como ser humano nosotros necesitamos entender que tenemos límites y necesitamos saber también que nuestro cuerpo o nosotros necesitamos un descanso, ¿verdad? Tener un día donde uno pueda enfocarse solamente en él, pensar, relajarse o tener ese tiempo de tranquilidad, de no pensar mucho en los problemas, en los compromisos que uno debe de hacer. Y sigue la pregunta, ¿puede llegar en un punto donde no haya más problemas o siempre habrá problemas? Yo le hago una pregunta a ella, si alguna vez se ha preguntado ¿qué pasaría del ser humano si es que no hay problemas o si es que no hay más algo para solucionar? Yo creo que en un zapuaite, como se dice en guaraní, ¿verdad? Nos vamos a aburrir, vamos a decirle así. Yo creo que los problemas o las dificultades de alguna manera ayudan al ser humano a crecer o a madurar o a tratar Avanzar. de enfocar su mente en esas cosas. Porque si no tenemos nada en nuestra mente, nada para solucionar o algo para hacer, yo creo que no sé qué va a pasar del ser humano, ¿verdad? Entonces, en vez de eso, pensar un poco, como ya dije, de que como personas tenemos límites y creo que hay que muchas veces aprovechar también esos problemas o esas dificultades para aprender y para crecer como persona. Así es, en algún momento hubo un problema de que las personas no podían comunicarse, entonces alguien se le ingenió y creó el teléfono. Entonces, cada problema que tenemos nos ayuda a desarrollar algo dentro de nosotros, alrededor nuestro, que puede ser de mucha bendición para todos, o sea, para nosotros, para los que viven alrededor nuestro. Y yo creo que algo muy importante también es, en medio de todos los problemas y las dificultades, cada tanto ponernos a pensar cuáles son las cosas buenas que tengo a mi alrededor, cuáles son las bendiciones, a pesar de todos los problemas que puedo tener alrededor. ¿Qué puedo decir? Por esto puedo estar agradecido, por la salud, por la paz que hay en el país, por la naturaleza. Hay tantas cosas que muchas veces en esas situaciones de problemas nos olvidamos, pero que son parte también de nuestra vida, ¿verdad? No, y también tener en cuenta lo que dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, Sí. pero no se preocupen, dice, no se preocupen, tráiganme esos problemas, traigan su carga, yo les voy a llevar y tomen mi yugo. O sea, lo que está diciendo Jesús, dedicarnos a Él, entonces entregar esos problemas a Jesús, eso muchas veces cuesta realmente. Nosotros queremos solucionarlo, yo quiero solucionarlo y debemos entregar nuestros problemas en manos de Él, porque Él quiere llevar esa carga. Bien, el tiempo avanza rápido y tenemos todavía preguntas aquí que queremos compartir. Gloria dice, ¿por qué hay muchas divisiones en las iglesias hoy en día? Acá hay dos preguntas en una. Vamos a empezar por estas divisiones, que siempre también un buen tema para conversar. Y lastimosamente, ¿verdad? Hay mucho, ¿verdad? Y es un desafío para nosotros también de que en primer lugar y por sobre todas las cosas tiene que prevalecer la palabra de Dios, en la cual también nosotros tenemos que ponerlo en práctica, porque eso también ayuda mucho para que la iglesia no ocurra en medio de la iglesia, por ejemplo,
un cierto sector, ¿verdad? Es un grupismo, o el grupismo, el famoso grupismo, no porque nosotros le servimos mejor al Señor así, y el otro así, y el otro así, entonces ahí ya de repente ya ocurre, ¿verdad? Divisiones. Y eso estoy viendo también, o nosotros mismos estamos viendo, ¿verdad? En diferentes iglesias, más de la indígena también, que está ocurriendo muchas divisiones y eso crea también un conflicto dentro de la comunidad. La división ocurre en la iglesia, pero afecta también a lo comunitario, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, vemos de que está dañando bastante, inclusive en las relaciones interpersonales, entre ellos mismos también está dañando bastante, y entre nosotros mismos también acá en la ciudad hay muchas divisiones y eso crea realmente conflicto, y hasta los dicen que son mejores que nosotros, o yo estoy haciendo bien como está en la Biblia, y a veces ni quiere mirarte en la cara, ¿verdad? Decirte que realmente Dios te ama, o no sé si esa es la enseñanza que Jesús nos muestra o nos enseña, ¿verdad? Que cómo tenemos que tratarnos unos a otros, servirnos, amarnos y perdonarnos. Yo creo que esos serían los principios bíblicos y básicos también para que haya unidad dentro de la iglesia. Cuando hay divisiones en la iglesia se nota que no hay presencia de Dios, porque cuando hay presencia de Dios en la iglesia hay unidad, porque Dios siempre busca la unidad y el diablo siempre la división, así que necesitamos buscar presencia, hacerle madurar a los hermanos. Yo personalmente tuve esa experiencia en los últimos años, lo he compartido en alguna ocasión, de que cuando la iglesia empieza a ayunar constantemente, o sea, periódicamente hay un ayuno y oración como iglesia, eso une a la iglesia y madura a la iglesia y no hay esa división. Pero cuando hay esa división es porque dejamos entrar mucho la maldad, dejamos entrar mucho los pensamientos del diablo y no de Dios, porque Él quiere dividir, Él quiere separar, Él quiere destruir y Dios quiere unir. Entonces, ¿a qué lado estamos nosotros? O sea, la iglesia que se divide, le falta la presencia de Dios. Yo creo que también hacía algo cortito para aportar. Cuando Jesús deja de ser el centro de una iglesia, también yo creo que empiezan esas divisiones, porque ahí es donde muchas veces empieza a ser la voluntad del ser humano, ¿verdad? Sí. De hacer lo que el ser humano le agrada o le gusta o él quiere, y deja de lado a Jesús como centro. Entonces ahí yo personalmente creo que por esas razones muchas veces vienen las divisiones en la iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Lastimosamente hay muchas divisiones. Jesús dijo, por la unidad el mundo va a reconocer que yo he venido, así que tenemos mucho trabajo por hacer todavía. A ver, acá sobran algunas preguntas más y ya los minutos corren. Vamos a empezar, voy a compartir esta, bueno, ella no lo formuló en una pregunta, pero más o menos su cuestión es, Belén dice, estoy atravesando por una situación de ansiedad y depresión. Quiero que me respondan algo acerca de eso que me puede ayudar a superar, a salir de ella. Ansiedad y depresión, yo creo que hay que ser un poco cuidadoso en decir cuándo yo tengo depresión, cuándo tengo ansiedad. Esos diagnósticos tiene que dar alguien, una persona profesional, capacitada, que puede decir, vos tenés una depresión, vos tenés una ansiedad. Y ahí ya uno puede buscar una ayuda también con esa profesional. No simplemente alguien te dice, vos tenés depresión y bueno, ya me lo como cuento, o sea, como algo real, sino tenemos que cuidar un poco con esos términos. Creo que es importante buscar ayuda en esas partes, porque son situaciones difíciles y necesitamos a alguien que nos muestre un poco una salida, y cada depresión, cada tipo de ansiedad, ahí hay que buscar otra vez cómo podemos ayudarle. Cada persona es diferente, funcionamos diferente, el contexto es diferente y necesitamos por eso buscar ayuda. Yo le animaría mucho a Belén, te animo a buscar ayuda en algún lugar. Aquí podemos, en consejería, puedes buscar ayuda, o en otro lugar donde sea de tu confianza. No sé si alguien más, ¿qué podemos más sugerirle para superar la depresión, ansiedad? Como ella pregunta. Yo creo que está bien respondido, que busque un profesional. Y también la palabra de Dios siempre nos ayuda también a salir de esos momentos difíciles, porque muchos personajes bíblicos también tuvieron situaciones muy complicadas. Bueno, a ver, ¿comparto una pregunta más o ya es hora de orar? Creo que el tiempo está Queríamos avanzando. hacer sorteo todavía también. Cierto. Sorteo. Ahora es el tiempo de sorteo. Lastimosamente no pudimos llegar a responder todas las preguntas,
Pero aquí vamos a sortear estas dos hermosas Biblias que tenemos. A ver si podemos enfocar ahí nuestra compañera Dorotea. Tenemos una Biblia, la marrón es la Biblia lenguaje actual. Las dos son de con cierre. Y la Biblia negra es una Biblia Reina Valera contemporánea. Queremos sortear entre todos los que enviaron sus preguntas. Aquí vamos a sacar el nombre. A ver, ¿quién? La Biblia lenguaje actual primero. A ver si Enrique va a sacar el nombre de la persona indicada. Ahí anotamos los nombres en los papelitos. ¿Quién es el ganador de la Biblia lenguaje actual? A ver si podemos enfocar también en el papel para que puedan ver el nombre. Dobló mucho nuestro compañero, parece. Quería asegurar bien eso. A ver, ¿el nombre? Adolfina, ahí está. Adolfina, tú eres la ganadora de esta hermosa Biblia lenguaje actual con cierre, que te pedimos que puedas comunicarte con nosotros para saber cómo llegar a hacerte llegar esta Biblia. Adolfina, la Biblia en marrón. ¿Y ahora? El negro. La Biblia marrón, negra, Reina Valera contemporánea. ¿Quién es el ganador, ganadora? Helmut, felicidades. Eres el ganador de nuestra Biblia Reina Valera contemporánea. Aquí tenemos las imágenes que apoyan nuestro sorteo. Entonces pueden contactarse con nosotros y lo mejor es si vienen a retirar la Biblia aquí de consejería. Así podemos conversar un rato o si no también podemos enviarlo si no es muy distante el lugar. Bueno, vamos a nuestro momento de oración. Estamos escuchando historias de personas, situaciones difíciles que están pasando. Aquí también inclusive llegaron pedidos de oración. Una persona nos mandó, pedir oración por mi hija Natalia Rojas, que está en el hospital. Son momentos que están pasando las familias y quién de los compañeros aquí puede orar juntos por las preguntas, las personas que han respondido y también las situaciones que están viviendo los oyentes. ¿Voy a orar? Dale. Sí. Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das. Sabemos bien, Señor, de que tú eres nuestro único Dios que nos da respuesta y soluciones también a nuestra pregunta. Quizás no la hemos respondido todo, pero tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, le hará entender y comprender también, Señor, a las preguntas que quizás algunas personas han hecho y que no los pudimos responder, pero tú, Señor, tienes todas a través de tu palabra. Y queremos darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes también que han pedido oración por su familia, que está en el hospital. Te pedimos, Señor, que tú puedas visitarla y que ponga tu mano sanadora sobre ellos y que tú también, Señor, puedas consolarle en este momento de dificultad que están pasando en su familia. Padre, hoy queremos darte gracias de todo corazón. Muchas gracias por la oportunidad, también por las visitas que pudimos hacer también ahí en la zona de la patria donde hemos sembrado tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer germinar, brotar y que haya una transformación, un cambio radical en la vida de cada uno de las personas que han escuchado tu palabra, tu mensaje de amor, de salvación y de misericordia. Padre, te damos gracias de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado hasta ahora. Muchas gracias, compañeros. También agradecemos por los oyentes que han enviado su pregunta. Y si Dios quiere, el próximo sábado, 7:30, nuevamente aquí tenemos un nuevo programa de Caminamos Contigo. Que tengas un feliz, bendecido fin de semana.